Para comenzar y en virtud del tiempo, les queremos dar la más cordial bienvenida a todos y a todas a este último día de la Escuela de Verano Edu Inclusiva 2021 que excluimos cuando incluimos. Ayer fue un día intenso, pero hoy ya vamos iniciando el cierre de este camino de reflexiones, discusión y por sobre todo de múltiples preguntas, que muchas de ellas van a quedar inconclusas para seguir reflexionando sobre estos temas. Para comenzar, queremos invitarla a que podamos construir qué ha sido la escuela de verano hasta ahora. Así que vamos a compartir pantalla y le vamos a pedir al equipo de comunicación y soporte que nos ayude también para ello, porque se va a proyectar un Menti, muchos probablemente lo han utilizado en estos espacios virtuales, y queremos pedirle que identifiquen 3 palabras claves que han rondado en sus reflexiones estos últimos 2 días. 3 palabras claves entonces que han rondado sus reflexiones en estos últimos 2 días. En el chat de Zoom ya aparece el link para que puedan ingresar al Menti, que nos va a permitir sintetizar de un modo rápido también la información. Así que para esto les pedimos que acudan al link que aparece en pantalla y puedan ingresar las 3 palabras claves que han rondado en sus reflexiones. Pueden ser 3 conceptos. Los caracteres son limitados, así que les va a pedir, yo les recomiendo que sean solo palabras, quizás frases muy cortas, porque son caracteres limitados. La idea es que podamos ir mirando qué cosas nos hemos ido preguntando. Ahí ya aparece las primeras: transformación, inclusión, profesorado. Son las palabras que aparecen, así que mientras se van incluyendo a esta sesión, última sesión de mesa redonda, le vamos pidiendo a todos y a todas que puedan ingresar al Menti a través del link que aparece en pantalla y indicar las 3 palabras que han rondado sus reflexiones en esta escuela de verano. Ahí ya van 9 participantes que han ingresado al link. Se va armando esta nube virtual. Recuerden que tienen varias opciones para poder ingresar. Pueden hacerlo a través del link directamente o, en su defecto, ingresar a la plataforma menti.com y utilizar el código que aparece en pantalla, 9541016, y con eso ingresar las 3 palabras claves que resuman sus reflexiones durante la Escuela de Verano 2021. Ya tenemos una participación de 18 participantes y vamos recordando entonces la consigna mientras van ingresando más personas a este Menti. Les pedimos a todos que puedan ingresar entonces al link que vamos a nuevamente replicar en la plataforma. Ahí les copio nuevamente el link para las personas que van ingresando y les vamos pidiendo que rápidamente puedan sintetizar algunas de las palabras clave que han rondado o que han resumido sus reflexiones durante la Escuela de Verano 2021. Leemos algunas de ellas: transformación, se pone en el centro; inclusión, investigar, diversidad, cambio, justicia. Y mira qué interesante ahí: educación pública se asocia con segregación, pero todo esto es dinámico, ya no se asocia con segregación, van apareciendo evidentemente varias cosas: investigar, transformar, inclusión. Qué buenas palabras para centralizar también las reflexiones sobre estos días de escuela de verano. Llevamos una participación de 29, somos 69 los que estamos ahora conectados, así que les pedimos e incentivamos a todos y a todas que van a ingresar las palabras que han rondado en la discusión, en sus reflexiones, en las ideas que van apareciendo. Llevamos 32 hasta el momento y esta nueva palabra cada vez está más compleja. Ahí vamos a dejar unos minutitos también para que puedan quizás conectarse con estas reflexiones y no solo escuchar mi voz. Así que vamos a dar unos minutitos en virtud del tiempo. Muchas gracias a todos y a todas por esta nueva palabra. Qué interesante lo que aparece: transformación, inclusión, investigación, diversidad, cambio, justicia, segregación son las que veo con más detenimiento, y bueno, y esto va cambiando y es dinámico. Para comenzar este día, y vamos a dejar la presentación un ratito como de lado para poder saber qué vamos a hacer hoy día. Así que para eso queríamos saludar a nuestra directora. Vero, ¿estás por ahí? ¿Qué es lo que vamos a hacer hoy día y cuáles son los centros de esta última mesa y de este último día de Escuela de Verano? Saludamos a Vero entonces. Hola, muy buenos días a todos.
Estamos muy contentos de continuar estas jornadas de trabajo y de aprendizaje para todos. Han sido días intensos. Espero que también hayan sido provechosos para ustedes como lo están haciendo para nosotros. Les cuento que nosotros partimos esta escuela de verano con el lema de ¿qué excluimos cuando incluimos? Y era justamente, la intención era problematizar el concepto de inclusión educativa para reconocer que muchas veces, bajo los valores de la inclusión como un derecho social, traducimos las políticas educativas y también las prácticas locales en las escuelas y en las salas de clase de manera tal que terminamos segregando, discriminando, etiquetando a ciertos niños, a ciertos colectivos, a ciertos grupos. Y entonces sí es necesario problematizar, ¿cierto? Tensionar el concepto de la educación inclusiva para ver de qué estamos hablando. En esta jornada hemos discutido acerca de las políticas de inclusión en nuestro país y también, como tenemos algunas participantes latinoamericanas en otras latitudes también del sur, cómo se contraponen las políticas de inclusión a las políticas de estandarización y rendición de cuentas, en la medida en que homogenizan y con ello estandarizan, estigmatizan, y en la medida que también se ofrecen respuestas que son de tipo individual. Pensamos que las causas son individuales, situadas en los niños, ¿cierto?, que desertan, y no en la escuela, que los empuja a que se vayan, o no estamos suficientemente conscientes ni hemos investigado suficiente respecto de las vivencias concretas, de las experiencias, de lo que Maura Corsini hablaba de la matriz de experiencias, como el entramado entre las políticas, las normativas y también los procesos subjetivos, las vivencias concretas. En este marco de las mesas redondas los días anteriores, aprovecho de ir haciendo una contextualización también a quienes se incorporan hoy día como ponentes, hemos conocido de investigaciones que dan cuenta del sufrimiento, de la soledad, de las frustraciones, de las percepciones de injusticia y discriminaciones que han vivido y que están viviendo distintas personas y grupos, tanto estudiantes con discapacidad, o lo que hoy día convoca esta mesa, jóvenes que van desertando en el sentido de salirse de la escuela donde están, no quieren ir a otra escuela y en realidad buscan otras oportunidades. Y la pregunta de la mesa de hoy día es, cuando hablamos de inclusión, necesariamente tenemos que empezar a hablar de trayectorias, porque hablar de trayectorias es poner el foco, el resultado educativo, no solo en el rendimiento, sino también en una experiencia que pueda ser continua en el tiempo. Tuvimos también citas concretas, datos estadísticos que nos muestran que en realidad solo el 14% de los estudiantes en Chile, la mayoría de ellos ubicados en las escuelas particular pagadas del sector de clase alta, terminan en cuarto medio con el mismo curso que empezaron en primero básico. Ese es un privilegio hoy día que en realidad no lo tiene todo el mundo, porque lo que tenemos son muchas transiciones, trayectorias que son discontinuas y que además van zigzagueando entre escuelas especiales, escuela regular, entre escuela regular y escuelas urbanas, entre escuelas regulares y educación de adultos. Por lo tanto, hoy día lo que nos convoca es esta discusión acerca de las trayectorias educativas como últimas oportunidades, o sea, esa discusión, en el marco de esta discusión más grande respecto de la inclusión. Yo quiero darles la más grata bienvenida a nuestras expositoras, ya las va a presentar Sebastián y Francisco Leal, quien va a moderar la mesa hoy día, y quiero contarles a ella y a todos ustedes que hoy día en los aproximadamente 100 participantes que nos acompañan, la mayor parte de ellos son estudiantes de magíster o de doctorado en distintas universidades. Nosotros como Centro de Investigación para la Educación Inclusiva contamos con 2 programas de doctorado asociados, el doctorado en Psicología de la Universidad Católica de Valparaíso. Saludamos a los 5 estudiantes que están con nosotros estos días. También el doctorado en Educación y Sociedad de la Universidad Nacional de Andrés Bello, y se lo damos a los 3 estudiantes del doctorado que hemos tenido el gusto de compartir con ustedes, así como a 3 estudiantes del Magíster en Educación de la Universidad Católica de Valparaíso y 1
del magíster en didáctica de las ciencias experimentales. Pero ¿saben qué? También hay personas de 5 de fundaciones, 3 personas de corporaciones municipales. Hay 12 participantes que trabajan en colegios, en escuelas, en liceos y también en colegios particulares pagados. Hay una persona en la Agencia de la Calidad, 4 asesores legislativos de diputados de nuestro Congreso, 2 personas de Junji y así. Es decir, el universo de nuestros participantes es diverso y está metido, digamos, trabaja en los distintos niveles del sistema educativo y también se forma en la academia. Así que les doy la más grata bienvenida a esta nuestra última jornada. Muchas gracias, Vero. Para dar inicio a esta mesa redonda debemos recordar las normas de funcionamiento del espacio. Nuestros invitados tendrán 20 minutos de exposición. A su término tomaremos un receso para retomar en este mismo link con una discusión abierta con nuestros expositores. El chat de Zoom se mantendrá abierto en todo momento para recepcionar sus comentarios, los cuales son sistematizados por nuestro equipo. Se les recuerda que indiquen correctamente su nombre en el nick para el control de la asistencia. Quien moderará esta mesa titulada Trayectorias escolares diferentes o últimas oportunidades educativas en una educación privatizadora será Francisco Leal. Francisco es psicólogo de la Universidad de Chile, diploma en investigación avanzada en educación del Programa Interdisciplinario de Investigación en Educación PIE, magíster en educación mención currículum de la Universidad de Tarapacá y candidato a doctor en psicología y educación de la Universidad Autónoma de Madrid. Es académico del Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad de Tarapacá e investigador principal de la línea Motivación y Compromiso con el Aprendizaje de nuestro centro. Es un honor contar con la participación de Francisco en esta mesa, así que dejamos con ustedes a Francisco, quien presentará a nuestros expositores y ya daré inicio a esta, la tercera mesa redonda de nuestra escuela de verano. Francisco. Muchas gracias, Sebastián. Buenos días a todos quienes están participando en esta tercera y última mesa de esta escuela de verano de nuestro Centro Edu Inclusiva. La investigación ha mostrado que la exclusión y la segregación han ido construyendo trayectorias escolares no lineales, trayectorias que invitan a cuestionar la homogeneización de la composición académica, económica y social en nuestras escuelas. Visibilizar las experiencias de estas escuelas de segunda oportunidad o de la educación para jóvenes y adultos y otras formas de educación, así como las implicancias de la deserción, el rezago y el abandono, son algunos de los temas que se problematizan desde un marco que valora críticamente las trayectorias diversas de los estudiantes y que cuestiona un sistema escolar homogeneizado. Comenzaremos esta mesa con un video de la escuela de verano del año 2020, en la que buscamos comprender los efectos de las políticas de rendición de cuentas en educación. Traemos a colación este video hoy porque pensar las trayectorias no implica solo mirar a aquellas personas o individuos que desertan o que abandonan el sistema, sino también a la escuela completa exigida por una política educativa estandarizada, de altas consecuencias que presiona por la homogeneización y en la que algunas o algunos no encuentran cabida. Vamos a ver el video y continuamos después de eso. Damos a todos y todas una cordial bienvenida a la ceremonia de inauguración de la tercera versión de la Escuela de Verano de las Políticas de Rendición de Cuentas en Educación y sus efectos, organizada por el Centro de Investigación para la Educación Inclusiva. Generar las condiciones y las oportunidades para que todos los niños puedan estar, pero no solo estar, no solo acceder, sino permanecer, aprender, pero no solo aprender lo que las políticas de rendición de cuentas quieren que aprendan, ¿no? Que es lenguaje matemática, sino que también puedan prosperar. Lo que se busca es justamente comprender cómo se han desplegado
estos sistemas escolares en clave estandarizada a nivel mundial, sus particularidades y también los efectos desde las visiones de los investigadores. Es otro concepto, sin embargo, sigue pensándose desde Santiago, desde el Ministerio de Educación. Las entrevistas dicen que decir público es decir pobre, decir público es decir malo, que pareciera ser que lo público en Chile es sinónimo de algo mediocre o de baja calidad. Hay una demanda común, una demanda por igualdad. De alguna manera lo que hay detrás de los diferentes libros, la idea de la misma educación para todos. Una ley que está en las movilizaciones actuales, es una ley importante en Chile y no lo hemos tenido nunca. El video nos muestra algunos de los caminos que ha delineado la rendición de cuentas, estandarizando la experiencia escolar, responsabilizando a los establecimientos educativos y a sus agentes de los resultados, traslocando los principios de la empresa privada a la gestión formativa pedagógica y privatizando las relaciones de cuidados e inclusión con las que soñamos la escuela. Vamos a tratar de problematizar eso, ¿no?, en esta mesa probablemente. Para comenzar con la mesa, queremos presentarles a nuestros invitados. En primer lugar, nos acompaña Patricia Muñoz, directora de la Defensoría de la Niñez en Chile. Patricia es abogada y magíster en docencia universitaria de la Universidad del Desarrollo, diplomada en Derechos y Garantías de Niños, Niñas y Adolescentes en Procesos Judiciales, Pontificia Universidad Católica de Chile. Bienvenida, Patricia. Saludamos también a Lilian Cortés y Vanessa Macauliffe, ambas de la Fundación Súmate. Lilian es trabajadora social de la Pontificia Universidad Católica de Chile y diplomada en Administración de Empresas en la Universidad Alberto Hurtado. Vanessa es psicóloga educacional de la Universidad Central de Chile. La Fundación Súmate del Hogar de Cristo trabaja en pos de la recuperación de las trayectorias educativas en escuelas que la literatura ha denominado de segunda oportunidad. Hoy contamos con la directora ejecutiva, Lilian, y la directora del área de asesorías, Vanessa, de la Fundación Súmate. Sabemos que Lilian estará en un inicio y luego contaremos con Vanessa, quien cerrará los comentarios. Bienvenidas ambas. Finalmente, presentaremos al equipo que ha desarrollado el programa de alerta temprana para predecir la deserción escolar. De forma sincrónica participará Maya Zaracosti, doctora en filosofía de la Universidad de Nueva York, Estados Unidos, quien quiso estar presente aun cuando no podía participar simultáneamente con nosotros. Del mismo equipo nos acompaña el doctor Edgardo Miranda y la magíster María Belén Sotomayor. Edgardo es psicólogo, magíster en psicología clínica y doctor en metodología de las ciencias del comportamiento y de la salud por la Universidad Autónoma de Madrid. Es académico e investigador del Núcleo Científico Tecnológico en Ciencias Sociales y Humanidades
de la Universidad de la Frontera. María Belén es trabajadora social, Universidad Católica, y magíster en Educación con mención Comunidad Escolar y Currículum de la Universidad de Chile, y actualmente está cursando estudios doctorales en la Universidad de Almería, España. Bienvenidos también ambos. Iniciaremos la mesa con la participación de Patricia y seguiremos en el orden en que han sido mencionados. Por interno se les irá avisando cuando el tiempo se les vaya acabando para no interrumpir el discurso, y al mismo tiempo invito a los participantes a que dejen las preguntas en el chat, las que retomaremos en el espacio posterior que hemos llamado durante estos días el café dialógico. Muy bien, iniciamos entonces. Patricia, bienvenida con tu presentación. Perfecto, muchas gracias por la invitación, primero que todo, y sobre todo por este trabajo que veo que vienen haciendo hace bastante tiempo, que se relaciona con un tema fundamental que resulta particularmente relevante de analizar habida cuenta de lo que hemos estado viviendo como sociedad, ¿no es cierto?, en nuestro país, pero también en el mundo, en lo que dice relación con la pandemia. De hecho, yo veía el video y era como la nostalgia del poder estar en persona, ¿no?, de cuando éramos libres y no estábamos sometidos a esta situación pandémica que si a los adultos nos tiene un tanto complicado, es cosa de imaginar cómo tendrá a los niños, niñas y adolescentes que sin duda han sido víctimas innegables de la imposición de restricciones y de la limitación a muchos de sus derechos que no han podido desarrollar. Para la Defensoría de la Niñez el tema de educación es un tema particularmente relevante y muchas veces uno quisiera tener muchos más recursos y alternativas que nos permitieran desarrollarlo con mayor profundidad. Me alegra mucho poder compartir este espacio con Fundación Súmate, también con Maya y Edgardo, porque conozco y sé del trabajo que hacen en esta materia, procurando que en definitiva la exclusión no sea la realidad que muchos niños, niñas y adolescentes enfrentan en el contexto educativo. Nosotros, y es importante y siempre lo hacemos, marcar cuál es el rol de la Defensoría de la Niñez, porque muchas veces se tienen o se generan expectativas respecto de la institucionalidad que están fuera de los márgenes de acción que una institución autónoma de derechos humanos como esta, nacida solo hace 2 años en nuestro país, tiene. Y en ese sentido es importante tener presente que en el rol de difusión, promoción y protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes, al alero, por cierto, de la Convención sobre los Derechos del Niño, la Defensoría de la Niñez no puede sustituir la labor de la institucionalidad vigente. Y esto lo planteo porque mucho de lo que se hablaba en la línea de lo que el video presentaba y de lo que decía Francisco, ¿no es cierto?, particularmente en cómo la educación ha sido concebida en nuestro país desde la estructura curricular y funcional liderada por el Ministerio de Educación, no solo en este gobierno, sino que en gobiernos anteriores también, evidentemente es responsabilidad de quienes lideran el funcionamiento estatal desde el Poder Ejecutivo, y la opción de la Defensoría de la Niñez es plantear recomendaciones al Estado, al Ministerio de Educación, como lo hemos hecho desde el año 2018, precisamente en la línea de que se conciba la educación en la lógica de lo que es un derecho humano. Cuando hablamos del infoderecho, es uno de los desafíos que representa la generación de política pública en nuestro país. Particularmente, además, si pensamos que las políticas públicas tienen también una alternativa diversa cuando se conciben desde lo que implica el cumplimiento de exigencias que imponen las políticas públicas con enfoque de derechos humanos, ¿no? Y en ese sentido me gustaría rescatar qué es lo que entendemos por enfoque de derechos para poder obviamente situarnos en una concepción que probablemente para ustedes es conocida, pero que es importante tener presente. Y en ese sentido es como en definitiva el proceso de desarrollo humano se ve desde un punto de vista normativo que está basado en las normas internacionales de derechos humanos y que se orienta precisamente a la promoción y protección de los derechos humanos. O sea,
Cuando yo genero y estructuro una política pública desde el enfoque de derecho, pongo en el centro al ser humano destinatario de esa política. Y no lo hago en definitiva, o no pongo en el centro otras consideraciones que en realidad no atienden necesariamente a sus necesidades, a sus realidades, a sus vivencias. Y esto pasa, y creo que se explicita muy claramente, en lo que se demostraba en el video y en lo que se decía también por Verónica. Como en definitiva la estandarización y la homogenización desde la perspectiva de la construcción de la política educativa, en definitiva lo que hace es no plantearse desde la construcción de un enfoque de derechos, porque desatiende precisamente aquellas vivencias y aquellas realidades de muchos que en esa homogenización y estandarización lisa y llanamente quedan fuera, y por lo tanto no son comprendidos ni atendidos desde la lógica de las exigencias que imponen los derechos humanos. Y es importante este enfoque porque su propósito precisamente pasa por analizar las desigualdades que se encuentran en el centro de los problemas del desarrollo, ¿cierto? Y nos permite además corregir desde ese punto de vista prácticas discriminatorias en el injusto reparto del poder que obstaculizan el progreso en materia de desarrollo, tal como lo refiere la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Cuando hablamos de niños, niñas y adolescentes, además, es imprescindible que cualquier política pública o gestión estatal integre el enfoque de ciclo vital, que precisamente debe relacionarse con la etapa de desarrollo y evolutiva en la que se encuentran, y también el enfoque de género, que evidentemente en lo que dice relación con el comportamiento de nuestro país da cuenta de brechas significativas que incluso han evidenciado cosas que al año 2021 no nos esperaría, ¿cierto? Como enseñanza en el instituto que se enseña por parte del Ministerio de Educación a profesores, cómo enseñar cosas distintas a niños y niñas de tercero básico, porque niños estarían preparados mejor para aprender determinadas cosas respecto de lo que las niñas podrían aprender. Eso pasó el año pasado, 2020, donde seguía ejecutándose ese tipo de formación. Y en ese sentido, eso demuestra que hay muchísimo por avanzar y por derribar muchas brechas que siguen estando presentes. Obviamente, cuando hablamos de derechos humanos, hablamos de aquellos derechos que son inalienables a cualquier persona, universales, indivisibles y que son interdependientes y que nos pertenecen por el solo hecho de ser personas. No tenemos que cumplir alguna exigencia ni algún deber particular, como erradamente algunos pretenden sostener, para que seamos sujetos de derechos humanos. Cuando hablamos además de los niños, niñas y adolescentes, estos tienen, además de los derechos que tenemos todos por ser el solo hecho de ser personas, tienen derechos específicos precisamente por su situación de encontrarse en etapas de desarrollo evolutivo y por la particular dificultad que les representa a ellos el ejercicio de sus derechos precisamente por encontrarse en este desarrollo. Y me interesa destacar en este sentido que una de las características de los derechos humanos es que son interdependientes. ¿Y por qué esto es relevante? Porque si concebimos y entendemos y aplicamos como Estado la educación como derecho humano, obviamente lo que hacemos es propender a través de la educación precisamente el fortalecimiento de otros derechos humanos que resultan interdependientes con él. Situación de la que no se puede desentender porque si lo hacemos, efectivamente privamos a niños, niñas y adolescentes de una concepción que la Convención sobre los Derechos del Niño determina y que nosotros como país comprometimos hace 30 años ya al ratificarla, que tiene que ver con el desarrollo armonioso e integral de niños, niñas y adolescentes. Ahí en el video se decía por Verónica en la presentación de la jornada del año pasado que los niños aprendan, pero no solo aprendan en la estructura de lo que hasta el momento sabemos, de lenguaje y matemática, lo que ustedes llamaban ahí lo que rinde cuenta, ¿no? Sino que el interés pasa por cómo la educación se construye y se ejecuta desde la mirada de lo que implica la generación de todo aquello que involucra el ser humano, en el sentido holístico, en el sentido integral, y no en un sentido netamente de aspectos duros, si me permiten, o como yo suelo decir, desde la lógica netamente academicista, centrada solo en aquello conocimiento más duro que debiera esperarse, aprenderse, calificarse y que por lo tanto permitiera desde ahí entender que hemos estado realizando la tarea debidamente. La educación es un derecho humano.
Esto pues realmente a mí me pasa que es como extraño tener que enfatizarlo tanto porque es algo tan evidente, ¿no? Pero claramente en nuestro país lo más evidente parece no serlo y hay que decirlo, gritarlo y sostenerlo en el tiempo. Y es un derecho humano que es fundamental porque no solo se concibe desde el punto de vista de cómo se construye identitariamente a la persona desde la perspectiva de la educación, sino que también porque es un derecho habilitador para el ejercicio de los derechos. Y por lo tanto, cuando yo veo la posibilidad de acceso y de mantención en un contexto educativo, lo que estoy haciendo es impidiendo a las personas que logren desarrollarse y que en realidad puedan ejercer efectivamente todos los derechos que les son propios por el solo hecho de ser personas. Obviamente, en niños, niñas y adolescentes la educación es gravitante, ¿no es cierto?, para propender al desarrollo en sus múltiples ámbitos y para concretar esto que yo les decía, que tiene que ver con cómo la Convención sobre los Derechos del Niño nos impone a los Estados partes el deber de lograr concretar que los niños, niñas y adolescentes se desarrollen de manera armoniosa e integral en el máximo de sus potencialidades. En ese sentido, entonces, lo que nosotros hemos analizado, y particularmente en el informe anual 2020, que ustedes pueden descargar en la página web de la Defensoría de la Niñez, hay un capítulo completo relacionado con el derecho a la educación, mirado desde el análisis que involucra el verificar si es que en Chile estamos en condiciones de sostener que primero entendemos y aplicamos la educación desde la perspectiva de ser un derecho humano, y además si es que estamos cumpliendo no con no infringir en el contexto educativo el principio de igualdad y no discriminación. Las conclusiones lamentablemente no son lo que nosotros quisiéramos, y ustedes que están acá en esta jornada lo deben saber con mayor claridad que yo. Efectivamente estamos en una situación particularmente difícil que requiere de un abordaje urgente en este ámbito, sobre todo si consideramos además que a las brechas ya existentes en este ámbito se suman las consecuencias que la pandemia va a tener indefectiblemente en relación con niños, niñas y adolescentes. Cuando se habla de trayectorias educativas, entonces, al momento de abordar la concepción relacionada con la exclusión escolar, obviamente, y ya se decía también anteriormente, no podemos desatender las barreras sociales, culturales y legales que dificultan a muchos niños, niñas y adolescentes el ejercicio pleno del derecho a la educación. Es imprescindible conocer el entorno que rodea a los niños, niñas y adolescentes que no asisten a la escuela y tratar de dejar y erradicar esta lógica como de individualizar el problema. Por eso que nosotros hablamos siempre de exclusión y no de deserción, porque la deserción pone el problema como en una decisión o en una voluntad de quien sale del lugar, ¿no? En circunstancias que evidentemente acá de lo que hablamos es de un sistema que no es capaz de brindar espacios a todos y a todas en condiciones de igualdad, en condiciones de atender a las diferentes realidades que enfrentan niños, niñas y adolescentes, y por lo tanto de esa manera lo que hace es excluirles. Y ese es un fenómeno que es mucho más complejo y multicausal, que debe ser visibilizado y enfocado desde la perspectiva de su corrección a través del diseño, implementación y evaluación de una política pública educativa consistente con el enfoque de derechos humanos. No podemos desatender las vivencias de los niños y sus contextos, cómo eso les afecta en sus realidades y por lo tanto a través de ello ir tomando decisiones que sean coherentes con sus necesidades en esta materia. En ese sentido, la exclusión escolar en número, creo que es importante tener presente que es imprescindible que tengamos cifras suficientemente fiables. Y ese es un gran problema que también representa el registro en lo que dice relación con temáticas de niños, niñas y adolescentes. Probablemente en el ámbito educativo eso no tenga tantas brechas como en otros, pero de todas maneras recordarán ustedes que hubo un cierto conflicto cuando sale el estudio acerca de los niños que se encontraban excluidos del sistema escolar respecto de la posición que tenía el Ministerio de Educación en relación a que no eran tantos como aquello se expresaba, habiendo cuestionamientos desde lo metodológico, etc. Cuando hablamos de estudiantes que no están en el sistema escolar, si analizamos 2 años consecutivos, del 2,3% en el año 2012 se disminuyó al 1,4% en el año 2018. Y según la encuesta CACEN del 2017,
el porcentaje de personas entre 5 y 24 años que están excluidos del sistema escolar antes de completar la enseñanza media pasó del 7,7% en total al 5,1% en el 2017. Obviamente son cifras que bajan y eso nos tiene que alegrar. Pero existen más de 180.000 niños, niñas y jóvenes entre 5 y 21 años que no han completado su educación y que no se encuentran matriculados en ningún establecimiento escolar, lo que evidentemente se va a aumentar si consideramos la situación de pandemia que estamos viviendo. Y por lo tanto, desde ahí no podemos sino entender que este es un tema urgente, un problema grave que afecta a miles de niños, niñas y jóvenes, especialmente aquellos que viven en una situación de pobreza. Y acá creo que es importante relevar que como la situación socioeconómica tiene un impacto muy significativo en la mayor proporción de quienes están excluidos del sistema escolar. Así, una tasa de prevalencia del 6,4% en el primer quintil versus un 1,3% en el quinto quintil de ingreso autónomo. Eso evidencia diferencias relevantes que no podemos desatender. También, si consideramos las situaciones especiales que se deben tener en cuenta, no podemos dejar de mencionar como Defensoría de la Niñez la grave situación que enfrentan niños, niñas y adolescentes bajo cuidado del Estado. Aquellos que, por decisión de un juez del Estado, deben estar bajo la protección de este, y por lo tanto la familia de ese niño es precisamente el Estado de Chile. Y ustedes pueden ver que en el caso de los organismos colaboradores hay un alto porcentaje de niños que se encuentran matriculados en establecimientos educacionales, pero ese porcentaje baja considerablemente cuando hablamos de las residencias que sí son administradas directamente por el Estado a través del Sename. Y nosotros como Defensoría de la Niñez hemos tenido que conocer casos aberrantes en los cuales establecimientos públicos condicionan la matrícula o lisa y llanamente no permiten la matrícula de niños bajo cuidado del Estado bajo la excusa de que son, comillas, niños complicados. Lo que evidentemente se constituye en una vulneración flagrante, no solo del derecho a la educación, sino que además una manifiesta violencia estatal injustificada. Pero cuando hablamos de la asistencia de estos niños matriculados, ojo, porque en el caso de los organismos colaboradores la asistencia en promedio es de 57,6%. Es casi la mitad, o menos de la mitad de los niños quienes son los que están yendo a los colegios. Y en el caso de los CREA, que son de administración del Estado, la asistencia regular alcanza solo un 19,4%. O sea, no solo hablamos de la importancia de que se matriculen, sino de cómo se ejerce un control en términos de la participación efectiva de los niños en el ámbito activo. Por lo tanto, acá en el año 2017 existían 201 niños en organismos colaboradores que habían sido retirados del sistema escolar y 346 que habían reprobado el año escolar. Mientras que en el caso de los CREA, poco más de la mitad había sido promovido de curso y casi la mitad había sido reprobado o retirado. Creo que estas cifras son importantes. Que tenga que interrumpirte. No, no hay problema. Que quedan 3 minutos. Perfecto, no hay problema. Por lo tanto, acá tenemos un tema que es importante y al que yo agregaría, si bien no está planteado acá en la lámina, la situación de los niños, niñas y adolescentes en situación de discapacidad, que han sido también permanentemente excluidos de una lógica educativa homogeneizadora, estandarizadora, que no ha sido capaz de comprender la necesidad de responder desde el Estado a través del Ministerio de Educación con una política lo suficientemente contundente que permita la inclusión de manera efectiva. Obviamente, entonces, en relación a la situación de pandemia, lo que nosotros hemos podido ver es desde nuestra perspectiva, indebida planificación del abordaje de la situación educacional en el contexto de la pandemia. No ha habido un criterio uniforme para garantizar el derecho a la educación. No se ha considerado la exigencia y tensión que la situación de la pandemia ha generado en las familias y se ha procurado exigir e imponer muchas veces a estas condiciones que no tienen para poder realizar el abordaje educativo de sus niños, niñas y adolescentes.
se tomaron decisiones que nos parecen que evidentemente no dan cuenta de poner en el centro a las personas, particularmente a los niños, como el adelantamiento de vacaciones de invierno, en circunstancias que el confinamiento obligado no puede ser constitutivo de vacaciones, y no relevar desde ahí lo que imponen las exigencias de la escolarización en este tiempo, y cómo aquello ha vulnerado de manera evidente también un derecho fundamental y humano de los niños, niñas y adolescentes, que es el derecho al juego, al esparcimiento y a la recreación. Y acá, obviamente, por razones de nuestro mandato, yo me he centrado en la situación de niños, niñas y adolescentes, pero si a esto añadimos la falta de consideración con las tensiones y con lo que ha implicado en términos del peso adicional para las y los profesores del país, carentes muchas veces de los recursos suficientes para poder complementar y aportar y apoyar los procesos y trayectorias educativas de sus alumnos, evidentemente el escenario no resulta para nada propicio para que estemos en condiciones de sostener que en Chile la educación concibe y se ejerce como un derecho humano. Yo les hablaba del informe anual, ahí es donde tenemos el capítulo específico de educación, donde se desarrolla con mayor profundidad las brechas desde la perspectiva de la infracción al principio de igualdad y no discriminación, y creo que, quedando mucho por decir, espero que al menos esto sea una pequeña orientación acerca de la relevancia de poder avanzar en este ámbito con el sentido de urgencia que niños, niñas y adolescentes merecen. Muchas gracias. Muchas gracias, Patricia, por esta contextualización en que nos muestras claramente cómo el derecho a la educación no solo no está garantizado, sino que además el derecho a una trayectoria educativa, ¿no? Está distribuido diferencialmente. Tendremos oportunidad de conversar más a la hora de las preguntas, ¿no? Ahora voy a invitar a Lilian y Vanessa de Fundación Súmate a hacer uso del espacio para su presentación. Sí, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, buen día a todos los que participan hoy día de esta mesa. Y gracias por la invitación. Y como mencionaba Francisco, vamos a presentar en conjunto con Vanessa Macaulay. Y ofrezco mis disculpas que después voy a tener que yo retirar. Voy a pasar a la presentación. Un minuto. Lo primero que quisiera como mencionar es que gratamente, digamos, como creo que este espacio de reflexión, yo llevo 8 años en la Fundación Súmate y en el tema, digamos, de la exclusión educativa, creo que hemos ido avanzando en una mirada, en una mirada cuestionadora de nuestro propio sistema educativo, y a partir de eso creo que la reflexión y los espacios de investigación y la constatación, digamos, y la evidencia que se requiere para poder seguir avanzando en ello es fundamental. Así que espero, digamos, que a partir de esto, de esta conversación y de este espacio, digamos, de la escuela de verano, se siga profundizando en ello, lo necesitamos muchísimo, ¿ya? Para partir, nosotros cuando planteamos el tema de las trayectorias educativas, como Fundación Súmate, nosotros nos dedicamos a trabajar con jóvenes que han vivido exclusión educativa y constantes experiencias de fracaso escolar dentro de nuestro propio sistema. Tenemos 2 elementos que son fundamentales para partir. Lo primero es que tenemos que reconocer dolorosamente, como también lo planteaba Patricia, es que hoy día nacer y crecer en pobreza en Chile tiene graves consecuencias, no solamente en el ejercicio de los derechos, sino que en el desarrollo de nuestros niños, niñas y jóvenes. No tenemos políticas todavía, no tenemos la ley de garantía de la niñez, tenemos escasas o nulas políticas para proteger y acompañar el desarrollo de los jóvenes, y eso es algo por lo cual tenemos que tomar conciencia. ¿Qué implica hoy día nacer y crecer en pobreza en Chile desde el mundo de los niños, niñas y jóvenes? Es que existen brechas, diferencias importantes en la generación de condiciones para el ejercicio de los derechos, no solo porque tenemos la obligación de hacerlo, sino que además existen muchas diferencias. El acceso a servicios es absolutamente desigual.
servicios de calidad y que son fundamentales para el desarrollo de toda nuestra infancia. Salud, educación, vivienda, barrios protectores, cultura, deporte, la escasez de espacios públicos, de las posibilidades de recreación, de áreas verdes en nuestro país y de espacios y de condiciones también de tutelares de las personas que cuidan a los niños, niñas y jóvenes cuando tienen jornadas extensas. Salíamos a las 7 de la mañana y volvíamos a las 10 de la noche. No se puede cuidar a los niños con las condiciones que hoy día tenemos, y menos acompañarlos posiblemente en el proceso educativo. Las políticas públicas en ese sentido siguen siendo de mala calidad y debemos efectivamente focalizar no en una población específica, sino que en lograr que ciertos temas para nuestro país sean mucho más relevantes. En discusiones, en conversaciones que tenemos hoy día desde movimientos como el Tenemos que hablar de Chile o Tenemos que hablar de educación, que es hoy día invitaciones a poder dialogar como país del país que queremos, sigue siendo relevante educación como uno de los principales temas que Chile necesita conversar. Así que ahí tenemos la oportunidad. Y afecta a más de 1.200.000 niños, niñas y jóvenes que viven en esta condición. El segundo elemento que quisiera como relevar es nuestra comprensión del tema de la exclusión educativa. Ya creo que se ha mencionado con bastante claridad desde el inicio, las palabras iniciales y desde lo que plantea también Patricia. Nosotros hoy día estamos nos situamos, digamos, desde el enfoque de las trayectorias educativas. Si bien estos tres enfoques, el enfoque tradicional de la deserción escolar, connotando la responsabilidad de los niños, niñas, de salir del sistema, de dejar el sistema, de desertar de él, conviven con un enfoque todavía de exclusión, donde ya la lógica es un poco mejor en términos de problema multicausal, pero no es suficiente. O sea, el enfoque tradicional, el enfoque de exclusión hoy día de exclusión coexisten en nuestro sistema, y nosotros de verdad apuntamos a poder avanzar claramente y decididamente a esta idea y esta propuesta de enfoque de trayectorias educativas. Como bien decía Verónica al principio, o sea, si solo el 14% de los niños salen con su grupo de pares desde el inicio hasta el final, y menos del 50% sale en los 14 años, considerando la escolaridad obligatoria, o sea, claramente eso no es así. Entonces, nosotros creemos que avanzar hacia el enfoque de trayectorias educativas, visibilizando los recorridos de los niños y jóvenes a través del sistema escolar, nos permite también buscar y encontrar soluciones mucho más efectivas y también oportunas, digamos, y pertinentes para los niños y niñas de nuestro país. Entonces ahí empezamos a hablar, todo lo que vamos a hablar aquí en adelante son desde la base de las trayectorias reales que los niños y niñas y jóvenes viven. Quisiera hacer un barrido breve de condiciones para avanzar en una política pública de trayectorias educativas reales, que incorpora la visión de las trayectorias educativas reales. Aquí hay varias condiciones, digamos, sobre lo cual nuestro sistema educativo, nuestras políticas públicas y nuestros procesos de reflexión, investigación y de toma de decisiones debe considerar, ¿ya? Nuestro sistema educativo sigue siendo todavía inflexible, tenemos avances en términos de evaluación, en términos de inclusión, pero todavía tenemos muchas barreras culturales que no nos permiten avanzar a una mirada mucho más flexible. Nuestro sistema educativo, nuestras escuelas, nuestros espacios educativos formales, y también poner la vista en la educación no formal como parte de nuestro sistema educativo, requieren flexibilización y también, como todos sabemos, mayor calidad. ¿Y dónde vemos esas condiciones de políticas públicas? Obviamente, para nosotros es fundamental los montos y mecanismos de financiamiento. Cuando tenemos nuestra subvención basada solo en la asistencia, invisibilizamos todo el trabajo que se hace y que es necesario hacer, sobre todo en condiciones de mayor pobreza y exclusión, de niños que están en
de niños que no están sentados todos los días, digamos. O sea, si te pagan por un niño sentado todos los días, se invisibiliza inmediatamente cuando el niño no está sentado. Y eso es importantísimo, porque sobre todo cuando trabajamos en exclusión, uno de los temas por los cuales hay que lograr trabajar y avanzar es el tema de la asistencia, no solamente para que vayan más, sino que para que vivan una experiencia formal, no formal, transitoria, que les permita hacer puentes para que logren retomar sus trayectorias educativas. Un segundo, y bueno, no quiero dejar de mencionar, desde la propuesta que nosotros tenemos también intentando también empujar hacia la creación de una modalidad de reingreso que recoja todas estas deficiencias, también un financiamiento acorde a lo que hace el reingreso, que es reparar el daño causado en las experiencias de educación anteriores que han tenido estos niños y niñas y jóvenes. El segundo elemento, la flexibilización, implementaciones curriculares, evaluación, certificación, adecuaciones curriculares, que recojan no solamente el contexto, sino que la experiencia de los niños, los niños que han estado fuera del sistema escolar, no han estado encerrados sin hacer nada, han estado aprendiendo muchas cosas durante todo este tiempo. Lo que pasa es que no han estado aprendiendo dentro de un aula. Y eso de alguna forma tenemos que ser también capaces de visibilizarlo en las educaciones curriculares que se requieren, en la forma de evaluar y certificar, y también en algo que es muy importante, que hay una apuesta, digamos, desde la modalidad de que sea modular. Cuando nosotros hablamos de trayectorias reales, hablamos de niños que están entrando y saliendo del sistema para poder lograr transitar, digamos, y sacar, digamos, terminar su educación obligatoria que como país hemos declarado que todos debemos tener. Y lo modular es fundamental. Y insisto, hoy día en Chile no tenemos, digamos, esas propuestas. Pensando en niños, por ejemplo, privados de libertad, en lo que mencionaba antes cuando hay cambios tutelares, niños que se cambian, digamos, de ciudad, que están, o los CREAD, que están bajo la tutela del Estado, tienen muchas transiciones. Y eso es necesario, y van perdiendo todos sus pocos avances entre cambio y cambio, en que partir un año y otro año otra vez, porque no tenemos estas propuestas modulares. Un tercer elemento, la coherencia del sistema con la carrera de evaluación docente. Hoy en Valparaíso, digamos, entendemos que la región de Valparaíso, y también creo que en la región de la Araucanía, algunas universidades tienen especializaciones o han ido trabajando desde el postítulo el tema de la educación de adultos y jóvenes, por ejemplo. Eso hoy día no es algo que está masivamente desarrollado en nuestro país. La carrera docente no considera todo lo que se puede ir haciendo y creciendo en la educación de adultos, por ejemplo, está poco visibilizado. Entonces, al final todo es para un tipo de escuela, no solamente porque es homogénea e inflexible, sino que todas las condiciones están hechas para que eso siga siendo así. El mecanismo de aseguramiento de calidad para poder evaluar y reconocer las especializaciones de este tipo de experiencias educativas también es fundamental, y algo que todo nuestro sistema educativo tiene. Estas son condiciones de ir avanzando en políticas públicas que no son solamente para el reingreso, sino que posiblemente para todo nuestro sistema, que tiene que ver con una escuela que está interdependiente con sus redes, que no solamente pide ayuda cuando ya no sabe qué más hacer, sino que pide ayuda para recoger cosas complejas desde el día que comienza acepta, digamos, y comprende y lo lleva, digamos, con valentía y decisión, la posibilidad de recoger las distintas trayectorias que los niños tienen y poder generar procesos de enseñanza y aprendizaje con ellos de forma constructiva con ellos, digamos. Con esto voy avanzando para cerrar el tema de la política pública y después voy a dar paso a Vanessa respecto a un poco lo que estamos haciendo. Nosotros como Fundación Pública como Fundación Súmate, perdón, hemos venido siguiendo cómo ha ido desarrollándose la política respecto al tema del reingreso y de poder
dar posibilidades para que este tipo de experiencias existan y se desarrollen. Y un primer avance es que cuando se promulga, digamos, la ley de educación, de la nueva educación pública, logramos en ese espacio, se logra, digamos, en ese espacio visibilizar que los servicios locales de educación, los directores de las escuelas, tienen que hacerse cargo de tener ofertas para el reingreso, que eso es muy relevante. El 2018 hay una visibilización también en el primer acuerdo por la infancia, que es algo que con fuerza se lanzó ese año, de la necesidad de generar una oferta pública de reingreso también. El 2019 empiezan a haber ya pilotos, se presenta por primera vez la modalidad de reingreso del Consejo Nacional de Educación, aún no se aprueba, pero sigue hoy día, en estos días se está nuevamente realizando por tercera vez esta propuesta que ha ingresado, digamos. Nosotros también lanzamos un estudio para poder tener claro cuáles son las líneas bases y las necesidades para poder crear un modelo de reingreso, y el Ministerio de Educación también se hace cargo de la cifra, a partir de la polémica que planteaba Patricia también, que se generó el año 2019, el Ministerio, su centro de estudios, se hace cargo de la cifra de los niños, niñas y fuera del sistema escolar, con una propuesta, digamos, de medición anual, ¿no? Y eso es muy bueno. Y hoy día estamos todavía en la presentación de la modalidad del reingreso, de la modalidad de reingreso del Consejo Nacional de Educación, y esperamos pronto luego pasar a una posibilidad de empezar a tener algún tipo de subvención en la medida que se apruebe la modalidad, ¿ya? Ahora, con esto quiero plantear, con este panorama del contexto en el que estamos, cómo nosotros hoy día vemos que es necesario que nuestro sistema logre adecuarse, crecer, ensancharse y tener una mayor flexibilidad para poder recoger las trayectorias educativas de los niños que las han interrumpido. Estos elementos, nosotros hoy día vemos que tenemos la educación regular, tenemos la educación de jóvenes y adultos, esperamos que la modalidad logre que existan también las escuelas de reingreso, que hoy día existen, de hecho, no dentro de la modalidad, nosotros tenemos, digamos, escuelas de reingreso, los programas socioeducativos, comprendiendo como parte del sistema de reingreso la educación no formal, que es fundamental, porque un niño que está fuera del sistema, uno se pregunta dónde está, y lo más probable que quien primero lo encuentre es un programa socioeducativo territorial de educación no formal. Y las aulas de reingreso, espacios de reencuentro educativo, que son hoy día una propuesta que estamos piloteando junto con el Ministerio de Educación para poder ponerla al servicio de toda la educación regular, y que en comunas donde no es posible crear escuelas de reingreso o ampliar desde la cobertura de los centros de educación de adultos el tema del reingreso, sí tener en ciudades sobre todo pequeñas, comunas pequeñas, donde más cercanas a los sectores rurales también de nuestro país, el aula de reingreso es una muy buena solución para que los jóvenes tengan alternativas para ingresar, ¿ya? Eso, ¿no? Quiero pasar, por el tiempo también que nos queda, pasar, Vanessa, si tú puedes tomar estas tres, lo que viene, que es un poco lo que hacemos nosotros hoy día, y cómo estamos acompañando este proceso. En los próximos 5 minutos, ¿qué es lo que queda, Vanessa? Muchas gracias. Sí. Déjame ver. Muchas gracias. Sí, se desapareció la PPT, yo no la tengo. Voy a bueno, como nos queda poquito tiempo, sí comentarle, buenos días, no los había saludado a todos, buenos días. Comentarles que la Fundación Súmate, ya con 27 años de experiencia, ha desarrollado todo un trabajo en reingreso a través de dos mecanismos. Un mecanismo que son las escuelas de reingreso propiamente tal, que, como decía Liliana, nosotros le llamamos escuelas de reingreso, pero no están como formalizadas, ¿no? Nosotros tenemos 4 escuelas de reingreso, que ya en la región metropolitana, y una que está también en Concepción, en Lota,
Y estas escuelas ofrecen, como dice el slide, una alternativa de educación formal en modalidad 2x1. Esa experiencia de escuelas de reingreso, junto con que es educación formal, junto con lo que viene después, que es los programas socioeducativos que nosotros también estamos desarrollando hace muchos años, ¿sí? que lo que permite a los programas socioeducativos ofrecer una alternativa, digamos, a los chiquillos que están fuera del sistema educativo para culminar sus trayectorias educativas, pero más bien desde un espacio no formal. Esa experiencia, tanto de las escuelas de reingreso como de los programas socioeducativos en estos 27 años que les comentaba, es lo que ha permitido que nosotros, como Fundación Súmate, vayamos generando enfoques, modelos, yo diría que caminos, rutas, para con otros poder crecer y con otros poder entonces ir desarrollando alternativas que no sean solamente las de nosotros, por decirlo de alguna forma. Existen hoy día 12 escuelas de reingreso en todo Chile. Son muy poquititas las alternativas. Entonces, como Fundación Súmate y como Hogar de Cristo, dijimos, bueno, de toda esta experiencia que hemos ido desarrollando, más otras instituciones, lo que podemos hacer es justamente ir transfiriendo, ir acompañando a escuelas formales, ¿no? A escuelas regulares, quiero decir, incluso sellas, para que ellos vayan poco a poco, gradualmente, incorporando una oferta de reingreso, de forma de que esta alternativa exista en todo Chile, que es nuestra aspiración, ¿sí? Desde ahí, entonces, como área de asesoría, nosotros ya llevamos 2 pilotos. Trabajamos un primer piloto en la comuna de Talagante, que pilotamos un aula de reingreso. El aula de reingreso, en este minuto que me queda, solo decirles que nosotros le llamamos ahora espacios de reencuentro educativo, nos gusta más que aula de reingreso, ¿no? Los espacios de reencuentro educativo lo pilotamos en la comuna de Talagante el año 2017 y lo que intencionamos ahí es que una escuela regular pudiese entonces tener una oferta más diversificada y que se hiciese cargo también de brindar oportunidades, como nos decía también Patricia, de brindar una oportunidad pertinente a los chiquillos que están justamente fuera del sistema y que han vivido exclusión educativa. Entonces, el aula o el espacio de reencuentro educativo se instala dentro de una escuela regular y nuestra intención es que esa instalación o esa aula o ese espacio se quede en esta escuela regular como justamente para poder diversificar, digamos, la oferta. Nosotros lo pilotamos en Talagante, luego lo pilotamos en La Pintana, y es lo que permitió que hoy, como decía Liliana, estemos pilotando en un tercer momento, ya con mucha más experiencia, con un proyecto con el Ministerio de Educación, y estamos en diferentes regiones del país. A modo muy general, y con esto cierro, los espacios de reencuentro educativo tienen el siguiente foco. Nosotros desarrollamos un programa que dura 18 meses, 2 años, ¿no? 2 años lectivos, y lo que hacemos es acompañar a aquellas escuelas que quieren tener un espacio de reencuentro educativo dentro de su oferta, y nosotros acompañamos para que se instale un espacio de reencuentro y se sostenga un espacio de reencuentro, se integre dentro de la cotidianidad de una escuela regular. ¿Con quiénes trabajamos? Actores. Trabajamos con por cierto, hacemos todo para que los estudiantes sostengan la motivación para culminar sus trayectorias educativas. Trabajamos con una dupla docente y una dupla psicosocial, que es el equipo que trabaja concretamente y con exclusividad en el espacio de reencuentro educativo, que son los profesionales del espacio de reencuentro. Trabajamos con los equipos directivos en la línea de que vayan liderando la transformación cultural de la escuela hacia una escuela inclusiva, efectivamente, que sea justa. Nosotros entonces hablamos de que nosotros acompañamos al equipo de directivos para que sea un liderazgo, para que vayan desarrollando un liderazgo para la inclusión. Trabajamos con su sostenedor, entendiendo que todos tenemos que estar articulados para que esta oferta se mantenga en el tiempo, y por cierto, con los sostenedores, o sea, con el Ministerio de Educación y la Dirección de Educación Pública, porque nosotros creemos profundamente que hemos que ayudar y estamos convencidos, digamos, y comprometidos con que se debe fortalecer la educación pública de Chile. Con esto quiero terminar. Por cierto que va a quedar esta slide y ustedes pueden hacernos las consultas, pero terminar porque ya estamos con los tiempos justos. Muchas gracias.
Muchas gracias, Vanessa y Lilian, por el esfuerzo, sobre todo Vanessa, de comprimir lo que nos querías comentar. No quise interrumpirte, aunque estemos pasados un par de minutos. Me voy a ahorrar el comentario y voy a dar entonces de inmediato la invitación a Maya, Gerardo y Belén para que nos hagan su presentación. Bien, como saben, en realidad Maya no pudo estar presente, por lo que en realidad ella grabó un video con la presentación de lo que queríamos mostrar. Entiendo, Sebastián, que eso lo van a hacer ustedes. Un saludo afectuoso a todas y a todos quienes están compartiendo en esta mesa redonda. Voy a compartir pantalla. Bien. En el marco que impone los derechos humanos y los derechos del niño, la educación cumple un doble rol, ya que es un derecho, pero también es un medio. De allí, la escuela, la experiencia educativa escolar, se configura como un espacio para vivir los derechos. En esta doble lectura se evidencia también el doble desafío que enfrenta la educación hoy. No basta con que los niños asistan a la escuela, se requiere que en ella encuentren una educación de calidad, puedan promoverse trayectorias educativas diversas y se inserten en instituciones que impulsen el desarrollo integral. Se requiere encarnar la inclusión educativa en el mismo derecho a la educación, lo cual debiera cambiar, por ejemplo, el foco desde la prevención de la deserción escolar a la retención universal de todos y todas. En contexto de pandemia, el tema del abandono y la deserción escolar ha adquirido relevancia mayor. Lo podemos ver en las opiniones que emanan de organismos internacionales como el BID, el Banco Mundial, la UNESCO, también en la prensa nacional. Esto está asociado a tres aspectos: el cierre de las escuelas presenciales como las conocíamos, la incertidumbre social, retorno a la presencialidad vinculada a la desconfianza y a la deslegitimidad, especialmente a la autoridad pública, y por supuesto el empeoramiento de las condiciones sociales y económicas. Considerando que el abandono escolar es la etapa final de un proceso sostenido de exclusión socioeducativa, Rumenberg muestra dos líneas complementarias para el estudio del tema. A nuestra mano izquierda, una perspectiva que centra su atención en aquellos factores tradicionales de riesgo como el rezago escolar, la inexistencia, el bajo rendimiento académico, los niveles socioeconómicos de las familias, entre otros. A nuestra mano derecha, otra perspectiva que busca ahondar en factores vinculados a la experiencia escolar o a lo que se ha llamado engagement, que nosotros hemos traducido al español como compromiso escolar, y sus factores contextuales y relacionales como variables claves para prevenir más tempranamente que los factores tradicionales y de manera más oportuna la desescolarización y promover la retención escolar. En base a esta segunda línea, y en complemento a la primera, nuestro equipo ha trabajado el desarrollo de instrumentos de medición y de estrategias que permitan promover el compromiso escolar de todos los niños, niñas y adolescentes. Junto con ello, nos situamos desde la necesidad de promover trayectorias socioeducativas positivas y pertinentes, superando miradas hiperfocalizadas y centradas en riesgo para dar paso a enfoques universales y promocionales que permitan salvaguardar el derecho a la educación de todos y todas. Hay tres conceptos centrales a la base de nuestra postura. El primero es el concepto de compromiso escolar, que se define como la activa participación de él o la estudiante en las actividades académicas curriculares o extracurriculares. Esto dialoga con el principio de participación consagrado en la Convención Internacional de los Derechos del Niño, donde se deduce que es fundamental que los espacios escolares promuevan los derechos de participación y el protagonismo infantil en el proceso escolar. Todo esto impulsa al estudiante hacia el aprendizaje. Esta es una variable altamente influenciada por factores contextuales y relacionales, y todos estos factores son moldeables sobre los cuales se puede intervenir en la medida que se tenga información temprana y oportuna. El compromiso escolar implica un proceso de cambio y evolución, y esto se vincula con lo que Clemens Sich denomina agencia estudiantil, ¿ya? Es un proceso que implica corresponsabilidad con lo que sucede en el entorno de aprendizaje y un cambio que incluye una participación significativa de los estudiantes. El compromiso escolar es entendido como un constructo multidimensional que comprende al menos tres dimensiones principales: la afectiva, la cognitiva y la conductual.
Desde lo afectivo se define como el nivel de respuesta emocional del estudiante hacia su proceso de aprendizaje y su escuela, caracterizado por un sentimiento de involucramiento, una consideración de la escuela como un lugar que es valioso y vale la pena. Desde lo conductual se basa la idea de participación en el ámbito académico, curricular, extracurricular, presencialmente o de manera virtual o híbrida, incluyendo interacción y respuestas del estudiante. Por último, en lo cognitivo es entendido como el proceso mediante el cual se incorpora la conciencia y la voluntad de ejercer el esfuerzo necesario para comprender ideas complejas y desarrollar habilidades difíciles. O sea, el centro de este concepto es el estudiante. Luego hay un segundo concepto, hay un segundo gran concepto que son los factores contextuales relacionales que de alguna manera modelan el compromiso estudiantil, y ahí están el apoyo familiar, el del profesorado y el de los padres. Por otro lado, la experiencia estudiantil, como la define Duvet y Martuchelli, se constituye como el proceso por el cual los niños, niñas y jóvenes se forman y se socializan a través de prácticas cotidianas desde el hogar y la escuela. Se corresponde a un trabajo de construcción de sentido y al mismo tiempo de construcción identitaria en contextos que posibilitan la confianza y el desarrollo de proyectos personales y colectivos. Las trayectorias escolares reales se conforman por aquellos itinerarios que no necesariamente siguen el cauce de lo que se denomina trayectoria teórica, ¿cierto? Sino que el supuesto es que hay un tema de singularidad, de trayectorias diversas, heterogéneas, que implican el requerimiento de la inclusión. No para todos lo mismo, sino respetando y valorando las diferencias, constituyendo un recorrido singular, ¿cierto? Y por tanto el sujeto es un sujeto pluriversal. La trayectoria educativa como la suma de oportunidades de aprendizaje de todo orden a la que se encuentra expuesto un estudiante en el itinerario de su experiencia escolar. Con estos tres conceptos a la base, nosotros quisimos ir más allá de los sistemas de alerta tempranos tradicionales y buscar hacer un acompañamiento y hacer mediciones a todos y todas las niñas en el contexto escolar, y estamos desarrollando este sistema integrado de evaluación, seguimiento y estrategias de promoción de compromiso escolar y factores contextuales. Esta sería la primera página del sistema, ¿cierto? Con estos 6 pasos. A grandes rasgos, el primer paso busca la conformación del Consejo de Compromiso Escolar, idealmente al alero de las estructuras de consejo escolar o comités de convivencia ya existentes en las escuelas. Creo que lo más importante acá es que es el tema de promover la participación de los distintos actores de la comunidad educativa, pero prioritariamente el de los estudiantes. En segundo lugar está la medición del compromiso escolar, un instrumento que hemos creado desde el contexto chileno, hemos validado en el contexto chileno, no nos trajimos un instrumento de otro país, y ahora de hecho está siendo replicado en otros países iberoamericanos. Luego viene el paso 3, que sería este consejo de comité de compromiso escolar, revisando y analizando la información que arroja la plataforma con los resultados, ¿cierto? Básicamente resultados circunstanciales, pero también de seguimiento para estudiantes, para cursos y para establecimientos escolares. Creo que acá es bien interesante reconocer que, por ejemplo, a nivel del estudiante, la reportería no te arroja puntajes, sino que te arroja fortalezas y alertas de cada uno de ellos con los cuales trabajar. Luego un paso 4, que es la selección e implementación de estrategia. Lo primero que se hace es que nosotros ponemos a disposición de la escuela una serie de estrategias de intervención que han tenido que han sido validadas científicamente a nivel internacional, pero que además han sido ajustadas al contexto chileno. Además, la idea es poder recoger lo que las escuelas, ¿cierto?, quieren desde sus propios contextos, quieren implementar. Entonces, el objetivo ahí es que el Consejo de Compromiso Escolar trabaje en la selección de aquello. Hemos definido para el paso 4 y 5, que es temas de seguimiento, también algunas fichas de plan de acción y de plan de seguimiento, como lo tienen, por ejemplo, algunos sistemas integrales de protección de la trayectoria educativa en el Uruguay, por poner un ejemplo. Y finalmente el paso 6, que es la evaluación y ajuste de implementación del sistema. Dicho esto, creo que es bien importante reconocer y recalcar que un sistema integrado no se limita a la evaluación y al monitoreo, sino que también tiene que entregarle una oferta de oportunidades de estrategia. Las estrategias que nosotros hemos definido tienen carácter universal y promocional a nivel de curso, pero se complementan con estrategias personalizadas para aquellos niños y niñas que puedan requerirlo. ¿Qué dice la literatura en las estrategias genéricas?
que resulta, ¿cierto? Aquellas que mejoran la relación estudiante-profesor, que crean comunidades de aprendizaje, y ahí los servicios locales de educación pública tienen una oportunidad tremenda al trabajar con las escuelas del entorno. Utilizar datos, enseñar a la escuela a utilizar datos que la escuela tiene, pero también esta misma plataforma que nosotros hemos desarrollado, este sistema, les va a entregar datos ya procesados para que puedan tomar mejores decisiones. Enfatizar en el mundo real y en un currículum cognitivamente desafiante, voy a hablar de esto más rato. Involucrar a las familias y a las comunidades. De acuerdo a Payá, un autor español, lo importante es reducir el número de estudiantes por aula, cuestión a la cual nos hemos visto empujados en el contexto de pandemia, ¿cierto?, con la crisis sanitaria, aumentar la dotación de docentes y apoyos en el aula, integrar a los equipos de las escuelas otras disciplinas, como lo hace el programa de habilidades para la vida, como lo hace el PIE, etcétera, reforzar programas de apoyo, particularmente lo que diga relación con inclusión y diversidad, promover un sistema efectivo que apoya las trayectorias educativas, y ahí el modelo neozelandés muy interesante, ya llevan como 10 años, en donde efectivamente ellos van evaluando, en el caso de todos y todas las niñas, el engagement, ¿cierto?, que es el compromiso escolar. Enfoque integral de los programas y proyectos, de manera de no solo intervenir la escuela, un trabajo no solo con la diversidad de estudiantes, sino que también con la diversidad de familia, y por último, muy prioritariamente, reconocer como central la labor docente. Si nos vamos a la tarea pedagógica, y también hay algunas orientaciones estratégicas relacionadas con el tema de la autonomía y de la participación infantil. Tareas que promuevan la autonomía, que sean desafiantes, que le den voz a los estudiantes. Tareas que impliquen investigación y creación de conocimiento. Eso no debería ser una cuestión exclusiva del mundo universitario. Con otra investigación que tenemos en alianza con Melbourne de Australia, Inglaterra, Colombia y otros países, hemos creado grupos de niños y niñas co-investigadores en el contexto chileno. Este proyecto se llama Piensa en Grande, y nos hemos enfrentado a que cuando tú le das la posibilidad a niños y niñas de creer que son co-investigadores y por tanto construir instrumentos, en este caso una plataforma digital de bienestar, de participación y de otros derechos, donde ellos crearon las preguntas, donde alojamos esto en una plataforma digital, se aplicó en varias partes a nivel del país, pasaron por una fase en donde ellos interpretaron resultados y ahora están en una fase de divulgación de resultados científicos, en donde el rol de los adultos ha sido prioritariamente de facilitador de proceso. También tareas pedagógicas que apunten a problemas reales en términos de pertinencia y con sentido territorial, el foco puesto en la comprensión antes que en la respuesta correcta, y la importancia de desarrollar habilidades, ¿cierto?, de creatividad, de síntesis, de demostración. Lo que la pandemia nos ha demostrado es que las escuelas han sido tremendamente innovadoras y han puesto el foco en el desarrollo de habilidades asociadas a la solidaridad intergeneracional, a la civilidad, a la formación ciudadana, al entendimiento de la ciencia y del método científico al alero de lo que ha pasado con las vacunas y todas estas cosas que salen permanentemente. Desde el punto de vista de los factores contextuales, acá es fundamental hacer una atención principal a la relación profesor-estudiante. Se le ha dado menos importancia, pero la relación con pares también es fundamental en términos de aceptación e inclusión, y las prácticas en el aula, como poder brindar oportunidades para que los estudiantes conozcan a sus compañeros, participen en actividades de cooperación más que de competencia, etc. Desde el punto de vista de la familia, es muy importante poder proveer a las familias con información, herramientas o ideas acerca de cómo apoyar a sus hijos e hijas en el contexto del aula, a sus niños y niñas, crear un ambiente donde todas las familias son bienvenidas, colaborar con servicios comunitarios y vincular a las familias con servicios de apoyo. Eso ha sido clave en el contexto de pandemia y probablemente lo seguirá haciendo en post-pandemia. Ofrecer oportunidades para que las familias estén involucradas también en la toma de decisiones y establecer métodos efectivos de comunicación familia-escuela. Si miramos ahora con atención, ya no las estrategias genéricas, sino que aquellas personalizadas para aquellos niños que requieran apoyos adicionales desde lo académico, lo importante es ayudar a los estudiantes a hacer frente a las frustraciones y a fracasos, proporcionar instrucciones claras, ofertar tutoría y ayuda adicional y establecer metas realistas que puedan lograrlas. Desde lo conductual, promover tareas interesantes y desafiantes, reflexionar sobre las creencias hacia los estudiantes, identificar qué condiciones refuerzan comportamientos negativos, dar a los estudiantes una voz, etc. Este es simplemente un ejemplo de tutorías las tutorías socioeducativas en general tienen una alta evidencia en términos de logro para lograr retener a aquellos niños que están casi fuera del sistema.
escolar tradicional de la escuela, y este es simplemente un ejemplo que se llama Check and Connect Intervention y que ha tenido un alto nivel de evidencia en países anglosajones, pero también en países latinoamericanos. Y por último, decirles que un buen sistema, creo que ya lo dije, un buen sistema integral no solamente evalúa y monitorea, sino que también entrega oportunidades de estrategias para promover, en este caso, el engagement. Y eso es lo que hemos tratado de hacer con un buscador que hemos desarrollado. Ahora yo voy a quedar hasta acá y va a hablar Belén Sotomayor, una investigadora del equipo. Les va a mostrar rápidamente algo de la plataforma y en caso de cualquier consulta o duda pueden hacerla al director alterno de esta línea de investigación, el doctor Edgardo Miranda. Muchas gracias. ¿Belén? ¿Tenemos a Belén allí, Edgardo? Sí, la veo, pero no sé si nos escucha. ¿Belén? ¿Aló? ¿Me escuchan? Es que se me quedó pegada la pantalla, sí. Pero yo sí lo escucho. Ok. Belén, te escuchamos. ¿Belén? No, ya no te escuchamos. No. Bueno, dado que la imagen de Belén no está funcionando, básicamente lo que queríamos presentar, además, digamos, del proyecto FONDEF IT que está desarrollando Maya, es la participación que hemos tenido con un grupo de investigación de la Universidad de Melbourne, de Australia, con el proyecto Think Big, que de hecho es algo nosotros fue bastante innovador. Estamos del 2018 participando con el grupo, y ha incluido la participación de niños, niñas y adolescentes como co-investigadores. Ha sido algo muy innovador para nosotros. Y el concepto es de investigación participatoria. A mí me resonaba como investigación participativa, pero la participatoria implica esta inclusión de los niños y niñas ya no solo como objeto, digamos, en el cual se le va a buscar información, sino que se les incluye en la construcción de instrumentos de medición, se les incluye además en la evaluación de los resultados, en la interpretación de resultados. Veo que Belén está compartiendo. ¿Esa imagen es de Belén? Sí, es mía. ¿Te doy el pase? Bueno, pero termina todo lo que tienes que decir y yo tomo. Es que básicamente estaba presentando el proyecto Think Big, en el cual hemos estado participando y estaba contextualizando el hecho de la inclusión de niños y niñas como co-investigadores. Lisa Gibbs, digamos, es quien ha liderado esto en Australia. Ella tiene artículos publicados sobre la experiencia australiana y, bueno, actualmente Belén es quien está dando las publicaciones sobre la experiencia chilena, entonces la dejo ahí en realidad para que continúe. Sí, en honor al tiempo voy a presentar rápidamente como el resultado del proceso que decía Edgardo. Me presento, soy Belén, soy investigadora en la Universidad de la Frontera. Comentarles que han habido fases de esta investigación internacional que han tenido el honor de contar con niños, niñas, investigadores, investigadoras. No sé si se compartió pantalla, pero estamos en la fase final del proyecto y este es uno de los productos que tenemos, que es co-construimos conocimiento a lo largo de todo el proyecto, pero en la fase final construimos un artículo científico con niñas y en eso estamos. Y las fases que pudimos tener participación activa de los niños, más allá de consultivos, sino que como investigadores, fueron 3 fases, que fue la preparación de los instrumentos de investigación, una encuesta de participación en otros derechos, el análisis y las interpretaciones de los datos de la aplicación nacional y la diseminación y difusión de los resultados. Ahora quisiera presentarles rápidamente, antes de pasar a la pausa, es compromisoescolar.com, que es la plataforma digital donde va a estar alojado el Sistema Integrado de Evaluación, Seguimiento y Estrategias de Promoción de Compromiso Escolar y Factores Contextuales Relacionales.
ahora no incluye el CIS, porque, o sea, lo que dije recién, la sigla, porque está en desarrollo, pero esto es lo que va a estar luego dentro del CIS, que es el módulo de capacitación online de introducción al compromiso escolar, el módulo de encuestas o instrumentos de medición de compromiso escolar y factores contextuales, y el módulo de resultados, que involucra resultados a reportería para el sostenedor, reportería para el colegio o el equipo directivo, y reportería para los profesores y profesoras y profesionales de la educación. Les voy a presentar rápidamente cómo se ven estos reportes. En el caso del director o directora o equipo de gestión, vería esto, que es, por un lado, el reporte circunstancial y además los reportes de seguimiento. En reporte de seguimiento puede ver establecimiento, cursos y estudiante. En el caso del secuencial, ve un gráfico de dispersión donde está un porcentaje, como un código que dice el resultado de dónde se sitúa cada curso del establecimiento. O sea, yo puedo pinchar aquí y ver dónde está el curso en relación a los factores contextuales y a la dimensión de compromiso escolar promediada. Puedo descargar el reporte, aquí con este botón, y veamos un ejemplo de reporte de establecimiento de seguimiento, y en este caso tenemos varios años de ejemplo, porque no son reales, donde se pueden ver los resultados. Por ejemplo, aquí puedo ver compromiso escolar y acá puedo ver factores contextuales de todos los años y cómo varía. Ahí va en la tabla dinámica. Y más abajo puedo ver por dimensión de compromiso escolar y más abajo puedo ver por tipo de factor contextual relacional. Ahora les quiero mostrar cómo se ve el reporte de profesor, profesora y profesionales de la educación. Puedo ver el reporte a nivel de curso, ya sea por niveles, que estos son los niveles, aquí está su simbología, voy a abrir uno para que la vean, que va de emergente a muy desarrollado, por dimensiones, o sea, cada ítem con su porcentaje de respuesta, y en el caso del estudiante solo puedo ver un gráfico de dispersión donde sitúa al estudiante respecto a los factores contextuales y compromiso escolar. No puedo ver el detalle de la pregunta, solo puedo ver alertas y fortalezas, que uno puede apretar, por ejemplo, fortaleza alta en compromiso escolar afectivo o moderada en, perdón, afectivo. Aprieto y puedo ver qué significa con este pop-up. Puedo descargar también, voy a mostrar un ejemplo de descargable, este es un reporte descargable donde están los conceptos asociados al resultado y un gráfico de dispersión, el mismo que vimos en versión web. Y el descargable de curso dice lo mismo que en el web, pero en versión imprimible. Eso es lo que tenía para presentarles. Quizás surjan preguntas respecto al sistema integrado de evaluación, seguimiento y estrategias de compromiso escolar y factores contextuales, o el proyecto STEAMBIC, que lo presentamos muy rápidamente. Eso, muchas gracias. Hey Belén, muchas gracias a ti, a Edgardo y a Maya por la presentación. Estamos justo en el tiempo, así es que sin más voy a agradecer las diferentes presentaciones. Hay preguntas que han sido planteadas en el chat y que ya están a disposición de los expositores. Vamos a tomar un pequeño receso de 5 minutos para las 12:35. Retomar acá, vamos a dejar las cámaras apagadas, pero el link está abierto. A las 12:35 retomamos para la sesión de preguntas. Muchas gracias.